Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el simbolismo de la raíz cuadrada de 2. Mediante la observación de las proporciones, tanto de los módulos canónicos como de sus transformaciones, fui observando que había valores que eran recurrentes, de tal modo que en reiteradas ocasiones aparecía el valor 13,66. Hemos visto que 13,66 representa a la frase en Abjad Allahu Ahad, y también el valor 19,3136 y otros valores que a veces aparecen como áreas, a veces como valor de una diagonal del cuadrado, a veces como el lado del cuadrado. Entonces, esta constante recurrencia, constante presencia de ciertos números me hizo sospechar de que habría algún valor que les daba proporción a todos los elementos, incluso por el hecho de que las piezas de cada módulo pueden ser combinadas con otras y se realiza un ensamble que no tiene ningún espacio vacío, no presenta junturas huecas. Entonces debía existir algo que enlazara a todo. Y ese valor es la raíz cuadrada de 2. Y esta es una proporción muy llamativa porque es la estructura que rige tanto a las proporciones del cuadrado como del cubo, que son elementos geométricos que ya hemos visto en capítulos anteriores y que guardan una extrema relevancia como símbolos en el Islam. Así que me parece oportuno explicar ahora, echar un vistazo acerca de la raíz cuadrada de 2 y su simbolismo. Los primeros 8 valores de la raíz cuadrada de 2 son los siguientes: 1,4142, 135, que podemos redondear a 1,4142, 136. Si quitamos la coma y agrupamos, como vimos en el capítulo anterior, agrupamos esta cifra de a pares, tenemos una secuencia que es la siguiente: 14, 14, 21, 36. Y esto es muy llamativo. Yo cuando vi la primera vez este valor, lo que me llamó la atención inmediata fue el valor 36. 36 es el valor que corresponde a la palabra Ilahun, un dios. Estos valores son pequeños, entonces tienen muy pocas palabras que se pueden relacionar con esa suma, lo cual reduce la ambigüedad de la interpretación de estos números. El valor 21 es equivalente a la palabra Aku, que significa yo soy. El valor 14 presenta dos significaciones. Una de ellas es Ahad, que significa uno, y el otro es Ahadan, que significa con ninguno. Se entiende, el prefijo se entiende tácitamente. Es decir, un Dios, aquí dice, un Dios, yo soy, uno, con ninguno. El término Aku es bastante inusual porque es el imperativo del verbo ser aplicado en primera persona. Es decir, que asimismo se impone la existencia. Es un ser, es un yo soy imperativo sobre sí mismo. Es decir, que su existencia no es ni contingente ni a consecuencia de otra cosa. Es a consecuencia de nada. Existe por sí mismo. Es Qayyum. Allahu la ilaha ilahu al-hay al-qayyum.
Ahad, que es el valor 14 que sigue a continuación, se emplea como unidad, pero a modo designativo. Tenemos el concepto de la unidad como cantidad, tenemos el concepto de la unidad como cualidad, como singularidad, y tenemos el concepto de la unidad de una manera impersonal. Por ejemplo, cuando decimos una persona se acerca, uno va caminando por la calle. Ese uno puede ser referido a uno mismo, inclusive, o a otra persona. También la frase uno mismo es ese uno impersonal. Porque cuando decimos uno mismo, lo estamos aplicando en sentido figurativo sobre uno o sobre el otro con quien hablamos. Y Ahadan significa ninguno, nadie. Como en el ayat, en el noble Qur'an 18:38, que dice: en cuanto a mí, Él es Alá, mi Señor, y a mi Señor no le asocio nadie. Ahadan. Sin embargo, puede también entenderse con una preposición tácita, con ninguno, a ninguno, de ninguno. Entonces, la frase que se sugiere en la raíz cuadrada de 2 es: un Dios, yo soy, uno con ninguno. Es por tanto un mensaje escrito desde la eternidad numérica que es proyectado sobre la fugacidad cósmica de la condición humana. Un Dios yo soy, uno con ninguno. Es decir, Él es un ilaha uno y no tiene socios. Allahu Ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Gracias por venir.